Hermana Rosita. Hace algún tiempo, un caballero llevó a una joven que se encontraba en la parada del autobús. Viendo que era muy tarde, al verla sola decidió detener su automóvil y ofrecerle su ayuda. Pese a tener buenas intenciones, esa actitud le causó grandes problemas, pues debido a este hecho de dejar a una joven muy de noche en su casa, algunas personas al observarlo pensaron que estaban teniendo una aventura. Una historia de supuesta traición se extendió por todo el vecindario, causando grandes problemas a la familia del hombre desprevenido, pues era difícil culpar a quienes difundían tal rumor. Ciertamente, es necesario pensar que el aparentar estar en una situación incorrecta puede ser tan malo como si realmente estuvieras cometiendo dicho error. El capítulo 7 del libro de Esther ejemplifica bien este concepto. Al ser denunciado Amán como un malhechor contra la vida de la reina Esther y el pueblo judío, él cometió otro error muy grave que le costó la vida. El versículo 8 lo describe. Volviendo el rey del jardín del palacio a casa del banquete, vio que Amán estaba echado sobre el sofá de Esther. Entonces dijo el rey: ¿hubieras acaso querido obligar a la reina antes que yo en mi propia casa? El rey acusó a Amán de tratar de aprovecharse de su esposa, y tan pronto como las palabras salieron de su boca, Amán demudó su rostro, por lo que su destino fue sellado. Uno de los eunucos rápidamente sugirió que la horca construida para Mardoqueo podría ser utilizada. El rey estuvo de acuerdo y Amán fue colgado en la horca que en su odio había construido para Mardoqueo. Incluso en el primer milenio de nuestra era, el emperador romano César reprendió a su esposa y la puso bajo arresto domiciliario debido a su mala reputación. En sus palabras para el pueblo dijo: la esposa del César no solo debe serlo, sino parecerlo. El consejo de César nos recuerda la importancia de cuidar bien el buen nombre. No solo es no hacer el mal, sino también evitar el ser interpretado como tal. Muy certeramente, el apóstol Pablo, en 1 Tesalonicenses 5:22, nos recomienda: apartaos de toda apariencia de mal. A veces las cosas no son lo que parecen, y aunque parezca que tu cámara es la que hace las fotos, puede que solo sea una ilusión óptica. Como te habrás dado cuenta, este no es otro análisis más de estos que abundan en YouTube de un gadget molón, ni de una cámara que merece ser idolatrada. Este ejercicio en el que acabas de acompañar es sencillamente la prueba de que no es la cámara, es el momento en que la sostienes, el segundo preciso en el que disparas. Nunca ha habido dos momentos iguales. La historia de los hombres y de las mujeres es la concatenación de millones de minutos y de segundos únicos e irrepetibles. Cada uno de ellos encierra una fotografía. Tú escoges el momento. Tú eliges tu fotografía. No es la cámara, es la historia que con ella cuentas. Es la emoción que transmites, la alegría que con tu foto contagias o la pena que con ella provocas. No es la cámara, es el sentimiento que otros humanos vivirán mientras contemplan tu fotografía. No es la cámara,
es el objetivo que tienes acoplado a ella, la óptica con que disparas, el cristal desde el que encuadras y enfocas. El objetivo de tu cámara es el ojo con el que ves y disparas. No es la cámara, eres tú, la persona que la maneja y la opera, quien compone las notas musicales y con sus dedos, su mente y su alma las toca. Tus historias y tus pequeñas ocurrencias, tus miedos, tus sueños, tus pequeñas conquistas y tus alegrías hacen el fotógrafo que en este momento eres. No es la cámara la que nos hace lo que somos, es la fotografía que creamos la que nos convierte en el ser humano que somos. No es la cámara lo que cuenta, es la vida que inspiramos con ella. La cámara es un objeto que carece de valor. El acto de fotografiar es lo que nos hace vivos. Es lo que permite que seamos conscientes de nuestra existencia como humanos. Fotografiar hace que me sienta vivo. Fotografío, luego existo. Ok, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, son las 7:38 de la mañana. Bienvenidos al taller de fotografía. Mi nombre es Gershwin Shika, soy comunicador social, tengo especialidad en producción de contenidos de radio, televisión y fotografía corporativa, ¿de acuerdo? Repito, mi nombre es Gershwin, así que conmigo vamos a llevar el taller de fotografía durante estos 6 meses, ¿ok? En principio, me parece que la clase, por lo menos con este grupo, va a ser virtual, ¿no es cierto? ¿Sí? Ayer me comunicaron, creo que la gran mayoría de acá, de damas, ¿no es cierto? Creo que son mamás, ¿de acuerdo? Y seguramente algunos no. Pero bueno, vamos a tratar de repente proporcionarlos ciertos recursos, por lo menos visuales, ¿de acuerdo? Para que podamos realizar nuestro taller de fotografía, ¿de acuerdo? Nuestra herramienta principal de trabajo va a ser nuestros terminales móviles, ¿sí? O nuestros celulares, ¿sí? Pero si alguien tiene una cámara reflex, mirrorless o cualquier otro tipo de dispositivo, ¿de acuerdo? La vamos a utilizar. El principio no cambia en cuanto a la composición. Sin embargo, sí vamos a tener de repente algunas limitantes, ¿no es cierto? Al momento de querer aplicar ciertas técnicas compositivas con un celular o utilizar con una cámara como esta. Hubiera sido genial que la clase sea presencial como otros grupos, pero bueno, es la modalidad que tenemos, ¿de acuerdo? Hoy vamos a socializar un poquito el sílabo y con ustedes para ir conociéndoles un poquito y de repente vamos a tener que adaptar un poquito los temas que seguramente usted ya ha visto en el sílabo que vamos a realizar, ¿de acuerdo? El sílabo está adaptado para un grupo presencial, aunque editado también de manera virtual, pero por las edades, ¿no es cierto? Y la ocupación que de repente usted tiene, vamos a tener que de repente adaptar nuestros temas a, a nuestras necesidades. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, voy a llamar lista siempre 5 o 10 minutos antes que termine la clase. ¿De acuerdo? Por esa parte no vamos a tener inconveniente. ¿Sí? Pero sí me gustaría que de repente podamos encender nuestras cámaras, como va a ser virtual, para poder conocerlos, ¿no es cierto? Sí, y agradezco a los que ya han encendido sus cámaras, muchas gracias, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a iniciar primero presentando el sílabo, cómo vamos a trabajar y si hay algunos temas que necesitamos de repente en la marcha modificar, no hay ningún problema, lo vamos a hacer adaptándonos, ¿de acuerdo? A nuestras necesidades, repito, ¿de acuerdo? Y también a los dispositivos que vayamos a utilizar como herramienta de trabajo, ¿sí? ¿Me he dejado entender, estimados amigos, jóvenes, señoritas? ¿Sí? Sí, profesor. ¿Sí? Sí, Sí, Ok, excelente. sí, profesor. Muy buenos días. Buenos días, buenos días. Ok, primero voy a presentar un poquito lo que es el sílabo y luego vamos a socializar para ir conociéndonos un poquito más, ¿de acuerdo?
Eh, Profesor, disculpe, no sé si es mi cámara, pero se ve borroso. se ve borroso. Sí, Camarita, no recibí pantalla. Se ve nítido, profesor. tu Avance. camarita, Pati. Ok, Seguramente es el ancho de banda de internet que tenemos cada uno en casa, ¿no es cierto? Bueno, por lo menos ya acá te está muy fluido, pero eso vamos a ir superando semana a semana, ¿de acuerdo? ¿Sí? Muy bien, amigos, señoras o señoritas, jóvenes. Ok, vamos a primeramente ver el sílabo, ¿de acuerdo? A ver, no sé si ya tenemos en pantalla lo que estoy presentando. Sí, manitos arriba, por favor. ¿Sí? Ok, perfecto, perfecto. Ok, muy bien. Listo, amigos. Nuestro sílabo tiene 3 unidades, ¿de acuerdo? Tiene 3 unidades, de las cuales los 2 primeros tienen 6 clases, ¿sí? La tercera unidad y última solo tiene 4 clases, ¿ok? ¿Qué temas vamos a desarrollar en la primera unidad? ¿De acuerdo? Vamos a ver rápidamente qué temas vamos a desarrollar en la primera unidad, ¿ok? Necesitamos conocer un poquito de teoría, por supuesto, ¿no es cierto? Como fundamento básico de este taller de fotografía como arte, ¿sí? Un poquito de teoría, ¿de acuerdo? Necesitamos conocer algunas técnicas, vale la redundancia, técnicos, ¿no? Que tiene un dispositivo en cuanto a su cámara. Necesitamos conocerla para poder utilizarlas con propiedad y producir fotografías, ¿de acuerdo? Interesantes, impactantes, bonitas, etcétera, etcétera, ¿sí? Necesitamos conocer nuestros equipos, sus funciones técnicas, un poquito de teoría para tener base, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué más? Y a partir de ello, ¿de acuerdo? Vamos a aplicar ciertas técnicas y algunas reglas básicas compositivas en cuanto a la fotografía. ¿Ok? Entonces, en la primera unidad, ¿de acuerdo? Está titulado Fundamentos Básicos de la Fotografía. Un poquito de historia, un poquito de parte técnica, ¿de acuerdo? Y las reglas básicas de composición. ¿Sí? No vamos a hacer, acá en la segunda clase, que es la próxima semana, dice reseña histórica de la fotografía. No la vamos a tocar porque la historia no es tan relevante en este caso, a no ser que querramos estudiar profundamente el tema de la fotografía como tal, ¿de acuerdo? Pero no la vamos a tocar, ¿sí? ¿Ok? Lo que sí vamos a trabajar es, como repito, ¿no es cierto? En la tercera clase es importantísimo, estimados, amigos, ¿sí? La tercera clase es importantísimo porque vamos a conocer nuestros equipos, ¿de acuerdo? ¿Qué cosas tiene, cómo funciones y a partir de ello vamos a trabajar, ¿ya? Es en la tercera unidad, perdón, en la tercera clase. En la cuarta clase, planos y ángulos de composición, elementos básicos de la fotografía, planos y ángulos, ¿de acuerdo? ¿Sí? En la quinta clase, ¿de acuerdo? Reglas y principios básicos de composición, que es muy distinto a utilizar los planos y los ángulos, aunque estos dos elementos, ¿no? Se unen, ¿de acuerdo? Para poder conseguir una fotografía medianamente atractiva, interesante, compuesta, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y finalmente, estamos en la unidad 1, ¿ok? Vamos a terminar realizando un proyecto llamado el retrato, ¿sí? Cuando hablamos de retrato, nos referimos exclusivamente a retratar al ser humano o grupo de personas, pero al ser humano. Por supuesto que hay retratos también de edificios, de plantas, de animales, de cosas, etcétera, etcétera. Pero nosotros nos vamos a centrar exclusivamente, ¿de acuerdo?, a retratar al ser humano. Y hay algunos principios, algunas reglas, algunos elementos visuales y narrativos al momento de retratar a un ser humano, ¿de acuerdo? No es que agarro mi celular, ahora voy a hacer un retrato, ok, agarro mi celular, le hago parar a alguien allá frente, foto, ya tengo un retrato, ¿cierto? Será cualquier elemento plasmado sobre una superficie, ya sea electrónica o digital, como sea, ¿cierto? Más no va a tener esa trascendencia que vamos a buscar nosotros en la fotografía como retrato,
¿De acuerdo? Sí, ¿me dejo explicar hasta ahí, mis estimados amigos? ¿Sí? ¿Me dejo explicar? ¿Me dejo entender? ¿Sí? Ok, perfecto. Eso es en la primera unidad, ¿de acuerdo? De teoría, conocer cómo vamos a manejar, cómo vamos a trabajar, qué cosa vamos a aplicar, en la primera. En la segunda unidad sí ya vamos a trabajar exclusivamente, ¿de acuerdo? Con técnicas específicas. Y ahí es donde nosotros vamos a adaptar estos temas que yo he puesto acá, ¿de acuerdo? A la necesidad o al gusto incluso de cada uno de ustedes. ¿De acuerdo? Por ejemplo, tenemos una técnica muy interesantísima que se llama la contraluz y el efecto bokeh. ¿De acuerdo? ¿Cómo funciona esto? ¿Qué se puede hacer con mi celular? ¿De acuerdo? Son técnicas muy interesantes. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vamos a desarrollar eso. Luego tenemos las fotografías con medio de expresión ya, e información. ¿De acuerdo? Fotografía narrativa. Ok, en la fotografía narrativa, ¿de acuerdo? Vamos a intentar, o por lo menos si lo logramos, ¿no? Contar historias utilizando la fotografía, ¿de acuerdo? Entonces, cuando lleguemos a este tema vamos a explicar con más claridad. Sin embargo, ¿no es cierto? Cuando yo digo contar historias con una fotografía, no es que en una foto que yo voy a producir voy a colocar un texto, ¿no es cierto? Describiendo, ¿no? O narrando lo que está pasando en la escena, ¿de acuerdo? No se trata de eso, ¿de acuerdo? O voy a utilizar una sucesión de fotografías, que eso sí es, ¿no es cierto? Más de 20 o 30 fotos para poder contar historias, ¿de acuerdo? Nos vamos a limitar a hacer eso. Vamos a intentar contar una historia, ¿de acuerdo? Utilizando una sola fotografía, ¿ok? ¿Cómo se hace eso, profesor? Hay elementos narrativos visuales que se utilizan en la composición de una fotografía, ¿cierto? Para que al momento de observar esa fotografía tú entiendas qué está pasando ahí. Es ahí donde, ¿cierto? La fotografía pasa a ser más que solo una simple imagen plasmada, ¿de acuerdo? Sino que ya tiene emociones, sentimientos, historia, recuerdos, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver qué elementos vamos a utilizar para poder contar historias, ¿de acuerdo? En tan solo un vistazo a esa fotografía y entender qué mensaje, qué historia se está transmitiendo, ¿ok? Entonces, ahí está. Luego tenemos fotografía nocturna, ¿de acuerdo? Es una técnica muy interesante, ¿de acuerdo? Y podemos variar con otras técnicas también. Fotografía de familia, creo que esto sí se adapta bastante a, a nuestro grupo, ¿de acuerdo? Fotografía de familia, ¿sí? Fotografía urbana sí la vamos a cambiar un poquito, ¿sí? Esa sí la vamos a cambiar, de repente vamos a poner acá un reto semanal en la que usted va a escoger un tema, ¿no? De su gusto y pues pueda trabajarla con bastante creatividad, ¿ok? Entonces, esas serían las 6 clases de la segunda unidad. Y en la tercera unidad, ¿de acuerdo? Vamos a elaborar un proyecto en la cual nosotros expresemos o transmitamos o se pueda interpretar en esa fotografía un mensaje que promueva valores, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, eso va a ser nuestro primer proyecto en la unidad 3, ¿de acuerdo? Vamos a exponerla, la vamos a corregir o la vamos a observar, la vamos a socializar acá en el grupo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Finalmente estaba programado acá para que podamos trabajar el tema de la expoferia. En todo caso, nosotros como grupo, ¿de acuerdo? Vamos a tener que hacer una exposición virtual entre nosotros y esa la vamos a calificar como expoferia. Y finalmente, de acuerdo a la presentación de su trabajo final, allá vamos a decir, ¿no es cierto?, cuál va a ser nuestro proyecto final. Tal vez usted escoja una técnica de lo que vamos a trabajar, o si no, ¿no es cierto?, vamos a designar un tema específico para que usted trabaje ese proyecto final. ¿De acuerdo? Entonces, esos serían los temas que vamos a trabajar. Si hay necesidad de cambiarla, por ejemplo, en fotografía urbana, creo que sí la vamos a cambiar. Fotografía abstracta también la vamos a cambiar, ¿de acuerdo? Adaptándose a nuestras necesidades, ¿de acuerdo? Eso es en cuanto a los temas, mis estimados amigos, ¿sí? ¿Cómo va a ser la evaluación? ¿De acuerdo? Vamos a ver acá, ¿sí? Las 2 primeras semanas, perdón, las 2 primeras unidades tienen 6 clases, ¿de acuerdo?
¿sí? Cada semana, ¿de acuerdo? Cada semana vamos a dejar una tarea o vamos a hacer un reto fotográfico con un tema específico, ¿de acuerdo? Si en la primera unidad hay 6 temas, tiene que haber 6 tareas, 6 trabajos, ¿de acuerdo? Igual en la segunda, ¿de acuerdo? Igual en la tercera, ¿no? 4 trabajos. La sumativa de todas esas unidades, ¿de acuerdo? La sumativa de la unidad 1 de 6 tareas nos va a dar, ¿de acuerdo? Nuestra primera nota de la primera unidad, vale la redundancia, ¿de acuerdo? Y eso tiene un 20%, ¿de acuerdo? En la segunda unidad tiene un 25% y en la tercera unidad tiene un 35%, ¿de acuerdo? La expoferia 10%, ¿de acuerdo? Y el aspecto formativo 10%. La suma de todos ellos, de esos porcentajes, nos da el 100%. ¿Ok? Repito entonces, cada unidad tiene 6 clases, las 2 primeras por lo menos, ¿cierto? Y la sumativa de esos trabajos, ¿de acuerdo? Nos va a dar la nota de la primera, segunda y la tercera unidad. Amigos, hasta aquí me he dejado explicar, ¿sí? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Me he dejado entender? ¿Sí? Sí, Ok, perfecto. Sí, profesor. Profesor, una consulta en Sí. cuanto a lo que hay ahí, en lo que dice exposiciones. Ujú. ¿Cómo sería ahí, profesor? Disculpe. Ya, a ver, las exposiciones, vamos a tener 3 exposiciones, ¿ya? Uno, que es en la primera unidad con el tema retrato, ¿sí? Al finalizar la unidad 1, el tema de retrato, ¿de acuerdo? Dos, ¿de acuerdo? En la tercera unidad, casi terminando ya nuestro taller, ¿de acuerdo? Con el tema de fotografía que transmita un valor, ¿de acuerdo? ¿Sí? Segunda exposición, ¿de acuerdo? Y nuestra tercera y última exposición, ¿de acuerdo? Es el proyecto final, ¿de acuerdo? El proyecto final. Ese proyecto final la vamos a exponer virtualmente acá y la vamos a tomar como nota eh, eh, para 2 rubros, ¿de acuerdo? Aspecto formativo y la presentación final del taller de fotografía como proyecto. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Vale decir, ¿no es cierto? Vale decir que el proyecto final, donde dice acá exposiciones, donde dice, ¿de acuerdo? Va a tener 2 notas. Uno, por el hecho de salir virtualmente y exponer, y ya tiene su nota de acuerdo de la expoferia, ¿ya? Y el otro que tiene bastante peso, ¿no es cierto? Es la exposición final de su proyecto final. ¿Sí? ¿Me he dejado explicar? Sí, profesor, Sí. muchas gracias. Perfecto, perfecto. Muy bien. Entonces, eso es en cuanto al sílabo, mis estimados amigos, ¿sí? Creo que me han enviado un link acá para poder socializar, es decir, para que usted pueda llenar ahí una ficha que estamos socializando el sílabo para que quede como evidencia, ¿de acuerdo? Entonces, se los voy a pasar ahorita donde está. A ver. Ujú. 4. Un ratito, amigos, un ratito, buenos días. Aprendemos de docentes. Ahí, acá está. Acá lo voy a compartir para ir rellenando mientras socializamos, ¿de acuerdo? Vamos a ver acá un ratito, por favor. Educación para la vida, Lima. Eh, acá. ¿Sí? Ahí, aquí está. Un ratito, amigos. Quiero compartirles aquí el link. A ver, ¿dónde están todas las reuniones? Ok. Ahí les he compartido el link, amigos, para poder socializar, ¿ah? Ahí hay que llenar unas cositas, ¿de acuerdo? Con el tema que estamos tocando ahí. Mm, A ver, cursos. El nuestro, ¿dónde está?
Bien. Listo. Entonces, avanzamos. Ujú. Ok, perfecto. Listo. Vamos a ir socializando mientras llamamos la lista para ir conociéndonos un poquito más, ¿de acuerdo? Sí. Eh, Aquí estamos con... Vamos a ver esto. Número uno. Ujú. Asistencia, sí. Alguien me preguntó que si ya aparecía en su lista, me parece Sonia, me parece como yo, profesor. Vamos a ver acá, ¿ya? En este grupo parece ser que somos 28. A ver si me estoy equivocando. Ah, no, no, este es del 2021. Y ahora sí, acá está. Asistencia. Es el 1, 2 de psicología. Asistencia es el 2. Ah, ya, 18. Bien, a ver, veamos. Dice Alvarado Vargas Sandra. Presente. Sí, ok, Sandra, ok. Este, el tema del taller de fotografía en el que están llevando ustedes estaba ya en la carga académica. ¿Ustedes escogieron por decisión propia o era la única opción que había? Por decisión, profesor. Había dos opciones. Ujú. Elegimos fotografía. Sí, todos los que están acá eligieron fotografía. Ujú. Ya, ok. Por Entonces, decisión, por voluntad. Por voluntad, profesor, y aprender más para poder hacer las mejores tomas, ya que, por Ujú, ejemplo, en caso mío, ¿no? En caso ujú, mío, porque como a veces estamos en el distrito y tenemos que mandar así fotos ujú, y a veces uno no sabe cómo hacer esa captura precisa, como dijo ujú, usted, ¿no? Que impacte y que transmite y que diga, ¿no? A ujú, veces yo nomás, a veces tomo foto, pero ujú, hoy día escuchando, ¿no? La foto dice mucho de, incluso hasta de la personalidad de uno y qué es lo que quiere transmitir, ¿no? ujú, Entonces por eso me puse, dije, no, quiero aprender lo que es fotografía, aunque no domino muy bien la tecnología, pero aquí estamos, profesor. ujú. Ok, gracias, gracias, Gladys, ¿no? Gladys. Ok, sí, eh, sí, les preguntaba esto a todos porque al principio yo vi ahí en el LAM que me dieron y en el Canvas que estamos utilizando ahora decía cocina saludable. Entonces dije, de repente ya no había cupos y de repente ya no había otro, ¿no? Ya qué más da, vamos a agarrar fotografía. Porque es caso de algunos jóvenes, ¿no? Que dicto regularmente, ¿no? Profe, no había, esa es la única opción que había ya, pues, ¿qué más da? Entonces quería yo eh, poder entender ese caso, ¿no? Y de repente poder adaptar nuestras clases y poder de repente ser un poquito más comprensible, ¿no? Que yo suelo aplicar en cuanto al conocimiento de la fotografía, algunas reglas muy, digamos, que debemos seguirla, no tanto a rajatabla, pero que nos va a ayudar a componer nuestras fotografías, ¿no? Pero en este caso no va a ser así, ¿ok? Muy bien, gracias, muchas gracias Gladys Profesor, por esa... una consultita, Sí, profesor. Disculpe, no levanté mi manito. ujú, Lo que es la socialización del sílabo está pidiendo evidencia de ujú, una foto. ¿A qué foto se refiere de la captura que estamos aquí en clase? Así. ujú. Ya, no, creo que ahí en Nos ese, pide cargar un archivo, nos pide. ah, ya. Seguramente, a En ver, los otros cursos lo hemos estado haciendo, la ujú. captura de la foto que estamos acá en clase. No sé si va a ser lo mismo. Ya, sí, porque
Mira, yo ahorita primera vez estoy haciendo que socialicen el sílabo acá con este documento, porque normalmente el año pasado ha sido, ¿no? Decía específicamente, ¿no? Digamos, este es el grupo de psicología, ¿de acuerdo? Si sociología sílabo hay unas preguntas claves. Se marcaba y automáticamente ya aparecía, ¿no es cierto?, en el sistema que sí se socializaba. En este caso me parece que no, solamente hay algunas, creo que hay que marcar ahí el curso que estamos llevando y hacer una captura de pantalla. En todo caso, yo sí ya que lo menciona, muchas gracias, ya que lo menciona, yo voy a hacer una captura de pantalla ahorita con todos ustedes junto al formatito este que nos han enviado. Les pide a ustedes como alumnos que hagan lo mismo. Pide cargar una imagen. Profesor, disculpe, buenos Sí. días. Ujú. Lo que nos ha enviado usted es de la Escuela de Ingeniería de Sistemas. Tal vez por eso es que es diferente o porque no está ahí también A lo ver, que sí. es el curso en sí. A ver, dice biofísica y no. Esto es lo que me ha enviado Sí me dice está, asociación hermano, al final sílabo. está. Al Sí. final está, sí está el curso. A ver, dice, educación para la vida 1 y educación para la vida 3, dice abajo. Esto es educación para la vida 1, me parece, ¿cierto? Entonces ahí hay que marcar. Sí, sí. Ajá. Y dice cargar archivo. A ver, yo también lo voy a hacer de una vez. A ver, acá. Educación para la vida Profesor, ese archivo 1. es la foto de nosotros, ¿no? Eh, sí, me parece, sí. Creo que hay que subir un archivo ahí. Dice cargar archivo, dice, ¿no? Los hacen la foto y lo suben. Ahí estoy haciendo lo mismo. Creo que es criterio porque ayer la profesora dijo que capturemos cuando ya salió, que hemos llenado el sílabo, o sea, la Ujú. captura del sílabo llenado, ¿no? Que nos sale al final cuando ya uno le envía. Ya, ok, seguramente es así, sí. Gracias por ayudarme en esa situación ahí. Sí. Ujú. Yo normalmente, ¿no? Cuando hay mucho esto de acá, siempre hago una captura de pantalla y envío a la directora de Educación para la Vida y que vea, ¿no? La evidencia que sí se ha socializado. Creo que para ustedes también me parece obligatorio ahí, ¿no? De alguna manera mostrar una evidencia ahí. Profesor, disculpe, Mm, pero no se puede cerrar, si no cargamos el archivo. ujú. Ajá, Ya. ajá, Eh, ok, ya, no hay problema, no hay Solo, problema. solo pide Es, una captura, profesor. Buenos días. Hay buenos que hacer días. una captura, creo que de la pantallita y Ujú, mostrando el sílabo, tal vez, ¿no? ujú. Con su presencia, nada más. Claro, sí. A ver, vamos a hacerlo eso, ¿ya? 2021, 1 es el 2, sí, lo hago acá. Ajá, vamos a poner aquí, ahí. Y esta captura, yo los envío a ustedes o ustedes cada uno hace Profesor, de repente sea bueno que armemos un un grupo de grupo. WhatsApp, ¿no es cierto? Para poder comunicarnos ahí, ¿no es cierto? A ver, ahí, aquí está. Y voy a compartir lo que yo acabo de capturar, ¿ya? De repente ustedes ahí lo puedan subir ya. Vamos a ver un ratito. Captura. Sí, sí, un ratito, amigos. Ahí, acá está. Ahí está, les estoy compartiendo por el chat del Zoom la captura de la socialización que estamos haciendo. Y ahí está el sílabo al costado y acá estamos todos nosotros. ¿Sí? A ver, lo pueden descargar y eso lo pueden subir, a ver. Ok, mientras eso seguimos llamando la lista, ¿sí? Seguimos llamando lista. 21. Profesor, disculpe, Hola, sí, no tendría que verse el sílabus. sí, sí, tiene que verse el sílabo. La captura que les he mandado, ahí está, La, al costado del sílabo y acá estamos todos nosotros. ok, gracias. Ajá, ahí está, sí.
Ok, muy bien. Entonces seguimos llamando lista, ¿de acuerdo? Aquí estamos. Ok, entonces Alvarado Vargas estaba, ¿no? Sí. Patricia Soledad. Presente, profesor. No sé. Ok, gracias Patricia. Ok, avanzamos. Daisy Denis, o Denise. Daisy. Ok, no está. Avanzamos. Domínguez Guamán Milagros. Presente, profesor. Ok, gracias Milagros. Buenos días. Bienvenida. María Isabel. María Isabel. Presente, profesor, buen día. Ok, gracias María Isabel. Buenos días. Bienvenida. Catherine Esther. Catherine Esther. Profesor, Flores ella no Quispe. es alumna, no debería estar en la lista. Ujú. Sería bueno que lo reporte a la escuela, porque deberían estar solamente Ujú. el grupo de esposas de pastores, no alumnos externos. Ya, ok. Entonces voy a hacer una captura de esto para poder conversar con la directora de Educación para la Vida, ¿no? Flores Catherine Esther, ¿no? Ok, vamos, avanzamos entonces. Edith Giselda. Buenos días, profesor. Es Ah, un ok. gusto estar aquí. Giselda, ¿no? Griselda, perdón, Griselda. Gracias, Griselda. Buenos días, Gracias. bienvenida. Ok. Profesor, disculpe, Sí. Daisy Concha está presente, solamente que creo que de Ah, repente su bebito, su hijito, ah, ahí estaba. ok, ok. Sí, Sí gracias. dije presente, sí dije presente, profesor. Ah, Aquí excelente, ya, estoy. gracias. Gracias ahí por ayudarnos ahí a identificar, ¿ya? Está bien, excelente, muy bien. Avanzamos entonces. Tocto Gladys. Buenos días, profesor. Presente. Ok, gracias, Tocto Gladys. Bienvenida, buenos días. Profesor, pero es Lastrera, mi primer apellido. El segundo es Sí, Tocto. sí, ¿Sí? Lastrera Tocto Gladys. Sí, Ah, ya. Ok, profesor, gracias. gracias. Avanzamos entonces. Diana Susetip, ¿así es? Sí, profesor, buenos días, presente. Ah, gracias, Diana. Excelente, muy bien. Buenos días y bienvenida. Ok. Castillo Jesly o Hesley, ¿así es? Buen día. Hesley, profesor. Hesley, ok. Sí. Castillo Hesley. Ok, perfecto. Gracias, Hesley. Buenos días, bienvenida también. Calle Esmenia. Pintado, Ajá. pintado, Pintado Calle Esmenia, ¿cierto? sí, sí, buen día, profesor, presente. Ah, ok, ahí está, excelente. Gracias. Esmeña, ¿no es cierto? Excelente. Ok, muchas Sí, gracias. profesor. Bienvenida. Ok. Elena. ¿Dónde está? Presente, profesor. Elena Gerarda, así es, ¿no? Sí, Quispe profesor. Vilches, Elena Gerarda. Ok, gracias, Elena. Buenos días. Buenos Bienvenida. días, profesor. Excelente. Avanzamos entonces. Lisa Lisset. Buenos días, profesor. Presente. Ok, gracias, Lisa. Buenos días. Bienvenida también. Avanzamos. Rosa Silva. Profesor, buenos días. Hola. Hola, profesor. ¿Me escucha? Sí, sí, le escuchamos. Gracias, Rosa. Bienvenida. Profesor, Sí. solo quiero justificar Ujú. o sea, estoy en la clase, pero estoy en el hospital Ya. atendiendo una emergencia y no puedo hacer lo que usted está pidiendo de la socialización. No sé si usted me podría ayudar, Ya, no hay darme problema. un plazo o algo, profesor, porque no podría yo atender ahorita Ya, esa. no hay problema. No, eso ya lo gestionamos aquí. No hay problema. No, descuide. Ok. Gracias, Ujú. profesor. Muy amable. Ok, muchas gracias. Avanzamos entonces. Gracias. Rosa Silva era, ¿cierto? Rosa Silvia, Ujú, Rosa Rosa Silvia. Silvia. Ok, gracias Silvia. Excelente. Avanzamos entonces. Gracias, Thais 2. Thais 2. Hola, profesor, buen día. Buenos días. Ah, buenos días. Buenos días, aquí.
Ok, excelente, muy bien, gracias. Me parece que es de Brasil, ¿sí? Sí, profesor. Yo tengo ahí un dejo a portugués. Gracias, bienvenida al taller, gracias, bienvenida. Gracias, profesor. Gracias. Buenos días. Avanzamos entonces. Dávila Ali, Buenos días, profesor. Dávila Alcira, ¿cierto? Es- Ok, Dávila Alcira, ok. Buenos días, bienvenida al taller. Buenos días, ok. Avanzamos entonces. Luz Marina. Luz Marina. Buenos días, profesor, presente. Ok, ahí está Luz Marina. Muchas gracias. Buenos días y bienvenida. Y finalmente, Tucto Guaya Lucila. Buenos Lucila, días, profesor. Presente. ¿dónde está Lucila? Buenos Hola. Ahí está Acá. Lucila. Ah, ya lo vi. Ok, ok. Muchas gracias. Bienvenidos entonces a todos a nuestro taller de fotografía. Hubiera sido genial que sea presencial, pero seguramente por alguna razón lo estamos haciendo virtual, ¿no? ¿Alguien me quería comentar algo ahí? Sí, buenos días, profesor. Soy Sí. Irma Pinchi. Ujú. Veo que mi nombre no está ahí en la lista. Ya, Yo me voy a- apunté acá para fotografía. Es ya. Pinchi Silva Irma. Irma, a ver, me repite otra vez, yo voy a reportar esto. Ya, Irma es Irma Pinchi Silva. Pinchi Silva. Pinchi Sí, Silva. Pinchi Silva. Ya, ok. Profesor, Ya, buenos días. ya, ok. Ya no hay Ya, problema. Yo le profesor, voy a reportar esto gracias. a la directora Por de favor. Porque sí, sí, sí Educación me para la Vida apunté. para que ella. Ajá. Cuando me dijeron, ¿qué quieres? Fotografía. Yo me apunté muy bien, solo que no veo ahí mi nombre. Ya, seguramente lo vamos a regularizar ahí. ¿Ya? Muchas gracias. Perfecto, muy bien. Profesor, Sí, buenos días. En mi sí, caso adelante. también es lo mismo, no aparezco en la lista, ¿Cuál es su pero nombre? también Talita Terán Romero. Talita Tera. Terán Ah, Romero. Terán Romero, ¿cierto? Sí. Romero. Ok, ya. Ok, muy bien. Listo. Mis estimadas damas, vamos a crear un grupo de WhatsApp. Les voy a pasar mi número acá. Alguien puede crear el grupo de WhatsApp y podamos tener ese grupo y poder comunicarnos, pasar algunos avisos, documentos, información, cualquier cosa, ¿no? Para poder coordinar alguna cosa que tengamos que, vale la redundancia, coordinar. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Alguien nos puede ayudar a crear el grupo de WhatsApp, por favor? Profesor, disculpe. Sí. En mi caso igual, no estoy en la lista, Ujú. pero acá en mi Canvas sí aparece el curso, ¿no? No sé qué, seguramente hay algún... Sí, seguro se está sincronizando y actualizando todavía. Ujú. Ya, ¿me dice su nombre usted, por favor? Sí, Lady Vargas Villanueva. Lady Vargas Villanueva. Villanueva. Sí. Villanueva. Profesor, Sí. disculpe, yo he Ujú. estado, por ejemplo, a mí me habían dicho de que me habían inscrito a procesamiento de fruta, que es el otro taller, Sí. porque ya no había cupo en fotografía que yo había solicitado. Entonces, en la Ajá. mañana temprano Ujú. ingresé al otro grupo y allí la profesora me dijo, ella revisó y me dijo que Ajá. yo estaba con usted. Ujú. Y por eso ingresé tarde. Entonces, en ese momento yo escuché el llamado de lista del otro grupo y no me llamó ahí la Miss, pero Ujú. sí le llamó, por ejemplo, a la compañera Irma Pinch y ella no Mm, estaba presente en este grupo. Entonces, quizás allí está un poquito el problema, ¿no? De las compañeras. Y Sí, otra sí. cosa, profesor, como entré Ujú. un poquito tarde por estar Ajá. en el otro grupo, Ajá. es que yo no lo tengo en el chat, el link de la socialización, profesor, y si lo pudiera volver a mandar, Sí, por favor, para por que yo lo pueda supuesto. hacer. Gracias. Por supuesto, por supuesto. Ahorita lo envío, ¿ya? 647. Ya, ok, primero voy a compartir mi número para crear el grupo y enseguida comparto el link de la socialización para nuestra compañera. ¿Sí? Ahí está. ¿Ok? ¿Alguien nos puede ayudar a crear el grupo, por favor? ¿Sí? Ahí he compartido mi número. Le vamos a poner ahí como título fotografía online, ¿ya? Porque tengo otros grupos también que estoy dictando para poder, por lo menos yo en el grupo poder identificarlo. ¿Sí?
¿Ok? ¿Alguien nos puede ayudar a crear el grupo? ¿Sí? Yo lo puedo hacer, profesor. Ah, fantástico, excelente. Muchas gracias, muchas gracias. Ok, muy bien. Mientras eso va ocurriendo, estimadas damas, vamos a ver algunas cositas importantes en cuanto a la fotografía, ¿ya? Vamos a ver. Vamos a cerrar la lista ya de una vez, ¿sí? Y vamos a ver por acá. ¿Dónde estamos? Ta, ta, ta. Ujú. Y, ¿dónde está? Consejos, consejos. Historia. Listo. Vamos a ver. Voy a compartir algo por acá. Ok. Estimadas damas, algunas cositas que necesitamos entender, conocer, reconocer también en cuanto a la fotografía, ¿ya? Como nuestra herramienta principal de trabajo va a ser nuestros teléfonos móviles, ¿de acuerdo? Hay algunas ventajas y desventajas, ¿de acuerdo? Y hay algunas cosas que necesitamos reconocer en cuanto al arte de la fotografía, ¿ok? ¿Sí? ¿Qué son capaces de hacer estos terminales móviles, estos dispositivos móviles en cuanto a la fotografía? Muchas cosas, por supuesto, ¿de acuerdo? Fotografía de retrato, fotografía de naturaleza, fotografía de familia, ¿de acuerdo? O aplicar a ciertas técnicas, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? ¿Sí? Son capaces de hacer tal como uno utiliza esta cámara profesional, ¿no es cierto? Podemos utilizar también estos dispositivos para poder hacer fotografías o fotografías interesantes, ¿ok? Y hay una cosa que es lo tenemos muy arraigado en nosotros, el tema de los prejuicios en cuanto a la fotografía móvil, ¿ok? Creemos que porque tenemos un dispositivo móvil no vamos a poder lograr hacer buenas o interesantes fotografías. Es un mito, ¿de acuerdo? Así como les había puesto al inicio ese video introductorio, ¿de acuerdo? En cuanto a la fotografía, no es importante el dispositivo, la cámara o el equipo, ¿de acuerdo? No es importante. Lo importante es tu ojo, ¿de acuerdo? Tus conocimientos por lo menos básicos, tu experiencia, tus emociones, sensaciones, etcétera, etcétera. Tú eres el que va a transmitir a través del lente, ¿de acuerdo? Esa gran historia, ¿no es cierto? O vas a transmitir esa emoción, sensación en esa fotografía. Es tu ojo la que va a hacer la fotografía. Es ahí donde, ¿no es cierto?, los equipos no tienen tanta relevancia en cuanto a la fotografía. Pues puede tener calidad, sí, en la imagen, sí, pero la fotografía, una gran fotografía, una fotografía plena, ¿de acuerdo? No es simplemente tener una imagen súper alta en cuanto a calidad, sino es la historia, el mensaje, las emociones, las sensaciones que transmites a través de esa fotografía, ¿de acuerdo? Así que no es importante la cámara, lo importante es el ojo del artista, en este caso, ustedes, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta ese detalle en cuanto a la fotografía. Estas son algunas fotografías que yo hice con mi celular, así de pasada nada más, antes de la pandemia, ¿de acuerdo? He logrado algunos paisajes muy interesantes, ¿de acuerdo? Sabiendo utilizar y cómo funciona la cámara de un teléfono móvil, ¿de acuerdo? Hacer retratos de atardeceres, ¿de acuerdo? Congelar objetos en movimiento, va a funcionar muy bien si es que conocemos cómo funciona nuestro equipo. De tal forma que hacer fotografías con un celular, ¿cierto? Es bastante interesante y posible, ¿de acuerdo? Y posible. Un prejuicio más que nosotros tenemos al momento de hacer fotografías con nuestros celulares, pensamos que porque haciendo fotografías con un celular, ¿no es cierto?, el resultado no va a ser bueno, como ya les comentaba, ¿no es cierto?
Lo importante no es con qué fotografía, sino quién lo fotografía, ¿no es cierto? Es decir, usted como artista, ¿de acuerdo? Algunas ventajas rápidamente en cuanto a hacer fotografía con celular. Número uno es el tamaño, ¿de acuerdo? Este celular es muy pequeño, lo tienes en el bolsillo, en la cartera, en el pantalón, en donde sea. Es muy discreto, ¿no es cierto? Por su tamaño. No es igual que utilizar una cámara reflex, que es muy pesada, que necesitamos otros accesorios, ¿de acuerdo? Al momento de hacer fotografía, ¿ok? Otra ventaja bastante interesante es que puedes editar tus fotografías al instante y casi al instante los estás publicando, ¿no es cierto? Esa es una enorme ventaja de hacer fotografías con celular. Vas por un momento, estás en un evento, el cumpleaños de la hija o del hijo, un momento bonito, vas y capturas ese momento, ¿no es cierto? Hay cientos de aplicaciones para editar fotografías, ¿no es cierto? Las editas y al instante tú lo estás publicando. Lo que no suele suceder, ¿cierto? Al momento de hacer fotografías planificadas, ¿de acuerdo? Con una cámara reflex o mirrorless como esta, ¿de acuerdo? Porque para hacer fotografías como esta necesitas planificar en el día, momento, tiempo. Necesitas planificar. Una vez que tienes las fotografías hechas con estas, vas a un ordenador, procesas las fotografías, las editas, te lleva un día, 2 días, 3 días, dependiendo del tiempo que tengas, ¿cierto? Y posteriormente pueden pasar días, semanas, meses, incluso, o tal vez años, ¿cierto? Dependiendo del tiempo que tengas, recién las publicas, ¿de acuerdo? Entonces es una enorme ventaja hacer fotografías con celular. Yo siempre digo, es como una oficina de edición de fotografías andante, ¿no? Entonces es una enorme ventaja, ¿no? Es muy discreta, como les he dicho, ¿no es cierto? No es tan grande como esta, ¿no? Muchas veces cuando voy con una cámara como esta, ¿no? A la calle, la gente se intimida, ¿no es cierto? Pero si yo voy con una cámara como esta muy discreta, ¿no es cierto? Puedo sacar abajo, así todo discreto y puedo hacer fotografías bastante interesantes, ¿ok? Y son algunas ventajas, ¿sí? Algunas desventajas al momento de hacer fotografías con celular, ¿de acuerdo? Número uno es la calidad. Aunque esta desventaja, ¿de acuerdo? No es al 100%, porque hoy en día ya han salido teléfonos móviles que pueden hacer fotografías con bastante calidad, muy buena, muy interesante, ¿de acuerdo? Los iPhone, por ejemplo, yo tengo acá un Huawei, ¿cierto? Los Huawei hacen muy buenas fotografías, ¿de acuerdo? Entonces, sí, a un 80% podemos tener imágenes bastante interesantes, bastante nítidas, de buena calidad, ¿de acuerdo? Pero no es al 100%, ¿ok? Hay una desventaja, pero sí que es bastante notoria, ¿de acuerdo? Es que, no la he puesto acá, ¿sí? Es que no puedes, no todos los celulares tienen los ajustes manuales que tiene una cámara convencional fotográfica. Esos ajustes manuales tienen que ver con un principio básico en fotografía que se llama el triángulo de la exposición. ¿Qué elementos lo componen esto? Apertura del diafragma, velocidad de obturación y la sensibilidad de ISO. Estos 3 elementos que conforman el triángulo de la exposición en la fotografía, ¿de acuerdo? Son ajustes manuales, mecánicas, electrónicas que tiene esta cámara. No todos los celulares en su cámara tiene ello, ¿de acuerdo? Ese sí es una desventaja bastante considerable, pero eso no quiere decir que no podamos hacer fotografías, sí podemos hacer, ¿de acuerdo? ¿Sí? Esos ajustes manuales es una desventaja bastante interesante. Tercera desventaja, ¿no es cierto? No la he apuntado acá, pero sí he ido descubriendo mientras he ido trabajando, ¿de acuerdo? Es que quiero aplicar ciertas técnicas creativas y compositivas como demanda, ¿de acuerdo? El triángulo de la exposición, por ejemplo, hacer una fotografía de velocidades de exposiciones muy rápidas y congelar objetos en movimiento, por ejemplo, ¿sí? No todos los celulares tienen esos ajustes. Entonces eso sí es una desventaja bastante notoria, ¿de acuerdo? Vuelvo a repetir, pero eso no quiere decir que no podamos hacer otro tipo de fotografías, ¿de acuerdo? Entonces esas 3 desventajas debemos de subrayarlo
al momento de pensar hacer fotografías con celular. ¿De acuerdo? Otro tema que debemos de conocer nosotros antes de hacer fotografías con celular o con un dispositivo como este, una cámara reflex o mirrorless, ¿de acuerdo? Luego voy a explicar por qué digo reflex, por qué digo mirrorless, ¿ya? Es conocer tu equipo, ¿de acuerdo? Es decir, conocer qué funciones tiene la cámara de tu teléfono móvil, ¿de acuerdo? ¿Cómo funciona? ¿Para qué sirve? Estamos acostumbrados a hacer fotografías, ¿no es cierto? Vamos a hacer una fotografía excelente, prendemos la cámara de nuestros celulares y automáticamente empezamos a disparar, a ponchar y hacemos fotografía, ¿no es cierto? Pero no nos hemos detenido a observar en la cámara de tu teléfono qué opciones tiene. Por ejemplo, ¿no es cierto? Manitos arriba, ¿cuántos tienen en la cámara? Enciendan sus cámaras de su celular, si están, ¿de acuerdo? Enciéndanlas ahí. Y vean cuántos tienen el modo nocturno, por ejemplo. Modo nocturno. A ver, manitos ahí arriba, a ver, ¿cuántos tienen el modo nocturno? O a veces no viene con la palabra nocturno, sino viene con una lunita que indica, ¿no es cierto?, que puedes hacer fotos en la noche. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero hay algunos celulares que no lo tienen. ¿De acuerdo? Hay algunos que no los tienen. Dos. Creo que la gran mayoría de celulares, casi todos, sin excepción creo, no tienen el modo panorámico, ¿no es cierto? ¿Cuántos hemos utilizado el modo panorámico para hacer fotografías? A ver, manitos arriba. A ver, ¿cuántos hemos utilizado el modo panorámico? Ahí está, 1, ¿ok? Sí, 2, 3, ajá. Pero no solamente es agarrar, ¿no es cierto? Y mover el celular, ¿de acuerdo? Hasta capturar, digo, en un paisaje con el modo panorámico. Hay otras formas muy creativas, por ejemplo, para hacer doble exposición, moviendo personas, ¿de acuerdo? En un mismo escenario, en un solo movimiento, y tener una fotografía muy creativa. ¿Alguien se enteró de esa técnica muy creativa utilizando un modo panorámico? Seguramente no. Todos hemos hecho fotografías simplemente, ¿no es cierto?, arrastrando el celular, ¿no es cierto?, y tener un paisaje, ¿cierto? Entonces, el modo panorámico funciona para eso también, ¿ok? Entonces, ¿qué más? ¿Cuántos tenemos? Hay una opción que es muy interesante. Voy a compartir acá mi celular para que ustedes vean también, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ir conociendo nuestro equipo, ¿ya? ¿A dónde está? A ver, ¿dónde está? Acá. Voy a dejar de compartir un ratito para poder, el link, acá está el link. Copiar, ok. Y acá. ¿Dónde estamos? Acá. Quiero mostrarles yo, por ejemplo, lo que tiene este celular, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Y también voy a compartir. Ahí está. Seguramente más de uno tiene un iPhone, ¿no es cierto? La generación que sea, o de repente otros tienen otro de otra marca, ¿no es cierto?, en sus celulares. Pero las cámaras, en cuanto a sus funciones, ¿no?, varían, ¿de acuerdo? Varían. A ver, voy a compartir desde acá. Vamos a ver, ¿no?, para ir conociendo qué cosas tiene, ¿de acuerdo? Cómo funcionan nuestras cámaras. Auxiliar, ok. Vamos a ver. Vamos a ver, entendido, sí. Vamos a compartir pantalla, sí. Comenzar ahora, sí. Ya. Por ejemplo, miren, ya, manitos arriba si ya tienen la pantalla de mi celular, ¿sí? ¿Lo tienen? Ok, perfecto, ya. Mira, por ejemplo, este es un Huawei i8S, ¿ok? Por ejemplo, miren. ¿A qué me refiero, no? Por ejemplo, este celular en sus modos manuales o ajustes predeterminados tiene, por ejemplo, el modo noche, ¿de acuerdo? El modo noche. Hay algunos que han levantado su manito que sí tienen modo noche. Eso indica que puedes hacer fotografías en la noche. Ahora, explico cómo se hace fotografías en la noche. Para poder hacer fotografías en la noche, con este modo,
Ya viene diseñada en el celular, necesitas, por ejemplo, un estabilizador o un trípode para que puedas colocar la cámara y no se mueva. ¿De acuerdo? Entonces, un ratito, amigos, para que no se me está cruzando acá la... ok, hola, hola. Hola, hola, hola. Sí, le escuchamos bien. Ahora sí, sí. Ahora sí. Que no se me cruce el audio ahí. Hola, hola, hola. Y ahora sí. Ya, entonces, como les decía, en el modo nocturno, modo noche, ¿no es cierto? Necesitamos sí o sí de un accesorio que se llama trípode o estabilizador, ¿no es cierto? Coloca la cámara en la noche, ¿no? Y vamos a poder hacer fotografías, ¿de acuerdo? Con esa opción. ¿Qué elementos del triángulo de la exposición, por ejemplo, ¿de acuerdo? Yo sé que esto va a ser un poquito aburrido porque es parte técnica, ¿no es cierto? Pero necesitamos conocerla cómo funciona, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el modo noche, ¿de acuerdo? Nos da la opción de la sensibilidad de ISO, que indica que debemos de ponerle al número más bajo posible para poder ganar nitidez y calidad en la fotografía, ¿de acuerdo? 1. Y 2, tenemos la opción de la velocidad de obturación, ¿de acuerdo? ¿Sí? Esto mide el tiempo que va a estar abierto ese sensor pequeño que tiene ese lente, cuánto tiempo va a estar expuesto a la luz para poder hacer una fotografía en la noche, por ejemplo. Otro, por ejemplo, tengo el modo apertura, ¿de acuerdo? ¿Qué significa el modo apertura? ¿Con qué? ¿Alguien tiene el modo apertura en su celular? ¿De acuerdo? No tienen, probablemente el celular sí lo tiene, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, a eso me refiero que no todos los celulares tienen estos predeterminados o ajustes manuales, ¿de acuerdo? ¿Sí? Retrato, ¿ok? Entonces necesitamos conocer cómo funciona cada uno de ellos, ¿ok? Por ejemplo, yo voy a entrar en la opción más, y en la opción más, ¿de acuerdo? En este dispositivo me da varias opciones. Tengo para hacer fotografía en el modo manual o profesional, ¿de acuerdo? Tengo para hacer fotografías nocturnas, ¿de acuerdo? Tengo una opción que se llama pintar con luz, por ejemplo, ¿de acuerdo? Es muy interesante esta función para hacer fotografías en la noche, no solamente en la noche, sino para poder hacer fotografías más interesantes aún. Miren, ¿cuántos tienen esta opción, por ejemplo, acá? ¿Alguien ha visto en su celular, por ejemplo, pintar con luz? Por ejemplo, voy a regresar ya para que lo vean. ¿Dónde está? Entro en más o en opciones, ¿de acuerdo? Y tengo la opción pintar con luz, por ejemplo. Para los que tienen, si no lo tienen, tranquilo, no pasa nada, ¿sí? Pero es muy interesante, ¿de acuerdo? Por eso digo, necesito conocer mi equipo, qué cosas tiene y cómo las puedo utilizar. Pintar con luz, por ejemplo, ¿no? Tengo para poder hacer fotografías en la noche, ¿no? Con vehículos corriendo y generando estelas de luz, ¿de acuerdo? Igual, jugar, grafitear con la luz, ¿de acuerdo? Hacer efecto de seda cuando el agua está en movimiento, hacer fotografías estelares del cielo, ¿no es cierto? Me da esas opciones, ¿de acuerdo? Muy interesante, ¿ok? Hay algunos que celulares no los tienen, ¿ok? Tranquilos, no pasa nada, ¿ok? La otra opción que es bastante interesante en un teléfono móvil va a venir, la gran mayoría viene con esta opción, modo pro o modo manual, ¿de acuerdo? Cuando entramos en el modo pro o modo manual, nos va a dar en la parte inferior, ¿de acuerdo? Algunos ajustes manuales de este dispositivo en cuanto a su cámara. Y ahí va a estar el tema del triángulo de la exposición. En la segunda clase la vamos a explicar con más detalle, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que yo puedo controlar, bueno, no controlar, sino más bien compensar, modificar, ¿de acuerdo? Un poco el ingreso de luz al sensor de esta cámara, de este celular. ¿Cómo? Por ejemplo, la sensibilidad de ISO, ¿de acuerdo? La puedo poner en el número más bajo posible. Si ustedes se van dando cuenta, si oscurece un poquito, ¿no es cierto? Si oscurece un poquito la iluminación, miren, ¿ok? Se oscurece un poquito, ¿ok? ¿Eso qué me indica? ¿Para qué lo pongo yo en el número más bajo en la sensibilidad de ISO? ¿De acuerdo? Es para ganar nitidez, claridad, reducir ruido digital en la fotografía,
¿de acuerdo? Es decir, para que no salga pixeleada, esa arenilla que sale en la fotografía, esa, ¿de acuerdo? También tengo, por ejemplo, la velocidad de obturación. ¿Eso qué indica? ¿Cuánto tiempo va a estar el sensor en este dispositivo abierto para que ingrese la luz y yo pueda hacer fotografías? ¿De acuerdo? Generando efectos de fantasma, por ejemplo, o puedo congelar objetos en movimiento. ¿De acuerdo? ¿Sí? Por ejemplo, mire, yo le voy a dar, siempre viene particionado, ¿ya? Este de acá tiene, a ver, tiene 30 segundos. 30 segundos de exposición a la luz el sensor de esta cámara. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿De acuerdo? Si yo paso mi mano por acá, ustedes van a ver como una especie de rastro. ¿De acuerdo? Si yo voy a hacer una foto acá, ¿no es cierto? Moviendo, ¿ok? Miren, ven el tiempo que va corriendo, ¿sí? Todo ese tiempo indica que está entrando la luz al sensor. Resultado de fotografía va a ser muy expuesta, ¿de acuerdo? O está muy blanca, sobreexpuesta, quemada la foto y no vamos a tener una fotografía interesante, ¿de acuerdo? Pero yo puedo controlar o por lo menos mover las funciones de perdón, los valores de esta opción, ¿no es cierto? Y tener una fotografía interesante. Mira ese resultado de fotografía, totalmente blanca, ¿no? Totalmente sobreexpuesta, ¿no? Entonces yo puedo controlarlo eso, yo puedo modificarlo. En 30 segundos es mucho tiempo, entonces yo puedo ir bajándola, ¿cierto? Hasta lograr, ¿de acuerdo? Hasta lograr la exposición correcta, ¿no es cierto? Y tener una fotografía lo más agradable posible, ¿no es cierto? Entonces ahí, por ejemplo, ya conseguí una fotografía, ¿no? Medianamente expuesta ahí, ¿no? Esa es una de las funciones del triángulo de exposición. Luego tengo la distancia focal, tengo el foco y también tengo, por ejemplo, la opción de la temperatura de color, ¿no es cierto? ¿Sí? La temperatura de color. La gran mayoría no lo utiliza porque no sabe cómo funciona, ¿de acuerdo? Los que estamos aquí en Lima, por ejemplo, ¿no? Hay veces que en la tarde el ambiente se pone amarillo, ¿no? ¿Alguien se ha dado cuenta de eso? ¿No? Totalmente amarillo, y cuando quieres hacer fotografías con el modo automático, sale todo el ambiente amarillo, ¿de acuerdo? Es justamente por eso es esta opción. Si sale totalmente amarillo, tu ambiente natural es así, entonces con esta opción, ¿de acuerdo? Con esta opción de modificar la temperatura y color en nuestro teléfono, podemos, ¿no es cierto?, darle un poquito más cálido, ¿no es cierto?, un poquito más frío, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ahí se hace más azul, si es amarillo, se va a compensar el color. Entonces, estas características que tienen nuestros teléfonos móviles en cuanto a sus funciones, necesitamos conocerlas para poder aplicarlas en nuestras fotografías, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahora, me dirán ustedes, ¿y la apertura del diafragma dónde está? En este celular no las tiene, ¿no? Pero sí los tiene de manera separada. ¿Dónde? ¿No es cierto? Donde dice apertura, por ejemplo, acá, ¿no? ¿Ok? Entonces, amigos, estas funciones suelen tener nuestros celulares. Algunas varían, algunos ni siquiera tienen, ¿de acuerdo? Simplemente utilizamos el modo automático y el celular inteligentemente hace la fotografía, ¿de acuerdo? ¿Sí? No está mal, pero cuando queremos hacer algunas fotografías más interesantes, más creativas, tal vez vamos a tener ahí un poquito de complicaciones. ¿Sí? Amigos, damas, ¿me he dejado entender hasta aquí, en este punto? ¿Sí? Hello. Sí, profesor. Sé que esta parte es un poquito, sé que esta parte es un poquito aburrido porque necesitamos conocer ciertas cosas técnicas y va. Bueno, es que la fotografía es así. Si no conoces cómo funciona, no vas a poder aplicarlas para poder hacer fotografías creativas, ¿no es cierto? No se va a poder lograr. No vamos a conformar con simplemente agarrar el celular y hacer retrato y hasta ahí quedamos. Digamos, para poder ampliar nuestro espacio, gama de trabajos creativos en cuanto a la fotografía, sí necesitamos conocerlo. ¿Ok? Entonces, hay ventajas y desventajas, ¿de acuerdo? En cuanto a la fotografía, necesitamos conocer nuestros equipos, ¿de acuerdo? ¿Sí? En cuanto a la fotografía. ¿Ok? Muy bien. Estimadas damas, ¿de acuerdo? La fotografía tiene 3 o 4, vamos a decir, principios
en cuanto a su composición, ¿ok? Número 1, toda fotografía, cualquiera sea su técnica o la disciplina, ¿de acuerdo? Tiene que contar una historia, ¿de acuerdo? Segundo, esa fotografía tiene que transmitir un mensaje, ¿de acuerdo? Tercero, ¿de acuerdo? Esa fotografía, ¿de acuerdo? Tiene que despertar en el espectador, ¿de acuerdo? Emociones, sensaciones, sentimientos, recuerdos, ¿de acuerdo? En esta fotografía, ¿ok? Entonces, esos 3 elementos, ¿de acuerdo? Deben tener nuestra fotografía para que finalmente sea pleno, ¿ok? Y les voy a hacer una comprobación visual. Vamos a hacer un ejercicio visual. Miren, miren. Yo voy a presentarles algunas fotografías y ustedes con una frase o una palabra, ¿de acuerdo? Me van diciendo qué les transmite, qué les recuerda, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Esa fotografía que les voy a presentar, ¿ya? ¿Qué mensaje les transmite? ¿Qué les recuerda? ¿Qué les hace sentir? ¿De acuerdo? ¿Sí? Vamos a ver, miren. Vamos a ver, voy a compartir por acá. ¿Ok? Vamos con la primera fotografía y vamos a ir apuntando, ¿ya? Primera fotografía, ¿no? ¿Qué les transmite esta fotografía? ¿Qué recuerdo les trae? ¿Qué sensación Niñez. despierta en ustedes? ¿Ok? La niñez. Niñez. ¿Ok? Una bella infancia. Me despierta, Infancia. sí, la Ajá. infancia, el juego, la diversión con Ok, la infancia, lluvia. diversión, juego, ¿no es cierto? Diversión es una palabra bastante, muy asociada a lo que estamos viendo, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué más aparte de eso? Ujú. Disfrutar de tu infancia. Disfrutar de ese momento, ¿no es cierto? ¿Ok? ¿Sí? También el cuidado de mi mamá, porque cada vez que Ujú, salía la lluvia, ujú, también trataba de protegerme, así como el niño, ¿no? Su abrigo. Te ujú, vas a la calle, te vas a jugar con tus amigos, pero también ujú. cuídate, ¿no? Excelente, muy bien, muy bien, muy bien, perfecto, excelente, muy bien. Ahora, mira, veamos la siguiente fotografía. Diversión bajo la lluvia. Disfrutando. Disfrutando de la lluvia. Ujú. Disfrutando la lluvia, ¿no? Felicidad. ¿Cuál es la emoción que explícitamente se deja leer en la Felicidad. fotografía? La felicidad. Felicidad. En el rostro. bajo la lluvia. Claro. Felicidades. Ujú. Pero si vayamos un poquito, si pensamos un poquito más allá, intentando construir una historia, ¿no es cierto? En esta imagen que estamos viendo, por lo menos, digamos, para mí, ¿no? Puede ser otra apreciación de ustedes, ¿no? Construyendo una historia. Es como una niña, ¿no es cierto? Está yendo al encuentro de su padre o su madre, en plena lluvia, ¿no? Se le ve que está viniendo directo, ¿no? Directo hacia la cámara, ¿cierto? Que me da esa sensación que hay alguien esperándole al frente, ¿ok? En medio de la lluvia, con esa sonrisa, el paraguas y todo el escenario que vemos ahí. ¿No es cierto? Bueno, yo estoy construyendo una historia a partir de lo que estoy observando, ¿cierto? ¿Sí? Ok, entonces ahí se transmite, ¿no es cierto?, la alegría, la felicidad, ¿de acuerdo? En esa fotografía, ¿ok? Vamos a la siguiente fotografía. Ternura. Esa. Ternura. ¿Mm? Ternura, sí. Cuidado. Inocencia. Timidez. Ujú. Cuidado, alguien dijo cuidado, Algo de inocencia, ujú, timidez. timidez. Protección Timidez. también, profesor, Excelente, porque muy mi hijo bien. está Ok, tapando a su muñequita protección. rara, ¿no? Protección. Apego también. Ujú, ok. Miedo. Miedo, ok, también. Ujú, miedo. Entonces, si observamos la fotografía, siempre va a haber una palabra o una emoción, una sensación, ¿no es cierto?, que se asocia de manera explícita, objetiva en la fotografía. Por ejemplo, el tema de protección, ¿no es cierto? Hay todo un contraste
en esas fotografías que estamos viendo, ¿no? El hecho de que la niñita le tape el rostro a la muñequita, hay un mensaje ahí que nos está transmitiendo. Por eso es que nosotros, ¿no? Empezamos a dilucidar, ¿no es cierto? Perdón, empezamos a experimentar, ¿no? Este tipo de sensaciones, emociones, ¿no? A través de la fotografía. Ternura, miedo, comprensión, yo qué sé, ¿no es cierto? En este caso, protección. Si supiéramos la historia real detrás de esta fotografía, ¿no es cierto? Seguro que más de uno derramaría algunas lágrimas, ¿de acuerdo? Sí. Claro, porque lo está protegiendo a que no mire, él primero no mira, ni ella también, y cuando él mira, mira como que es pasmado de algo que le está... De algo terrible, ¿no es cierto? Algo que... sí. ¿Una guerra? Exactamente, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no? Sí, así es, ¿ok? Muy bien, avanzamos a la siguiente fotografía. Una persona que ya está derrotada. Tristeza. 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 Nostalgia. Dolor bajo la lluvia. Ujú. Sufrimiento. Dolor, Ajá. sufrimiento, tristeza, angustia y Frustración. Ujú. derrota, ¿no? Ujú. Derrotado. Derrotado, ¿no? Ok, muy bien. Se van dando cuenta ustedes, ¿no es cierto? Si nosotros solamente decimos derrotado, angustia, nos podemos crear, yo sé que ahorita ustedes en su mentecita ya han creado una historia a través de este personaje y de esta escena que estamos viendo acá. ¿No? La lluvia, la postura corporal de mi personaje, de acuerdo, su rostro, el color de la fotografía, incluso la luz y la sombra que da mi personaje, ¿no es cierto? Todos estos elementos son elementos narrativos visuales en la fotografía, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, puede ser muy sencilla. Ok, ya, ¿cómo hago para que transmita esa sensación? ¿Que hago una persona, yo qué sé, triste, llorando y ya está? No, hay ciertos elementos que hay que trabajar ahí, ¿ok? Entonces, ahí está. Vamos a ver. Otra fotografía. Inocencia. Inocencia. Soledad. Curiosidad. Ujú. Curiosidad, inocencia. La semana pasada me hacía alguien frío, ¿de acuerdo? Ok, miren ahí. Ok. Bueno, Seguimos. yo no soy un niñito. Está yo no soy un niñito que con está frío, pero sintiendo la triste. sensación del agua, ¿no? Claro. Tristeza, me dicen por ahí también, sí. Yo es no soy cierto. un niñito que está triste, solito, mojadito, ¿no? Ujú. Descuido. Descuido, ok, sí, ok. Son esas sensaciones, emociones o recuerdos, ¿de acuerdo? Que una fotografía nos despierta en nosotros, ¿no es cierto? Esa sensación, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pero profesor, Ujú, la fotografía influencia mucho, ¿no? En lo que uno va a ver. ¿Por qué? Porque ujú, en esa foto ahí, cuando tiene medio gris, medio blanco y negro, da como una sensación de tristeza. Pero si es que en la fotografía el efecto yo pongo ahí en colores, ahí ujú. parece algo más, ¿no? Entonces depende mucho de cómo Por nosotros... supuesto, desde luego que sí, desde luego que sí, ¿sí? La colorización en la fotografía, la ausencia de color en la fotografía puede denotar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, los blancos y negros, ¿de acuerdo? Lubre, tristeza, soledad, ¿de acuerdo? Eh, el año años pasados o historia, lo pasado, ¿de acuerdo? El blanco y negro. El blanco y negro tiene muchas connotaciones de esa magnitud, ¿de acuerdo? Para potenciar el mensaje, ¿no es cierto?, de tristeza, soledad, angustia, miedo, ¿no es cierto? Es que la fotografía se lo pone en blanco y negro, más allá, ¿no es cierto?, de cómo está nuestro personaje en la escena, ¿de acuerdo? Eso potencia el mensaje que queremos transmitir a través de nuestra fotografía. Por supuesto que ustedes dicen, ¿no? Ustedes en una, ¿no es cierto?, identifican la sensación, emoción que nos está transmitiendo esa fotografía. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok, tenemos otra fotografía aquí. Lo que son Dolor, mamás. miedo.
Miedo a alguien lo está alguien. mirando y ella lo mira fijamente también. Está atemorizada y aterrorizada. Temorizada, ajá, tristeza, ok. ¿Qué tal si yo le acuño esta palabra acá en esta fotografía, que será la intención, ¿cierto? Culpa. Culpabilidad, ¿no es cierto? Temor, llanto, bueno, son esos elementos visuales que veas en la fotografía, ¿no? Con la intención de transmitir la culpabilidad, ¿de acuerdo? De cualquiera que sea la travesura o cualquiera que sea el contexto, ¿no es cierto? Se ha intentado trabajar esta fotografía, por ejemplo, ¿cierto? Vemos lágrimas, la niña mirando hacia arriba, ¿cierto? El hecho de mirar hacia arriba significa que hay alguien, ¿cierto? De autoridad, ¿no es cierto?, frente a ella, ponerla desnuda, semidesnuda a la niña en un plano medio corto, ¿cierto?, muy discreto, por supuesto, ¿no es cierto?, ¿no? Son o refuerzan el mensaje que yo quiero transmitir a través de esa fotografía, ¿de acuerdo? ¿Sí? Muy bien, excelente. Aquí tenemos otra escena fotográfica, ¿no es cierto? ¿Sí? Abandono. Abandono, soledad, Abandono. sufrimiento. Tristeza. Ok, muy bien, excelente. Veamos otras fotos. Finalmente, Está disfrutando. Sensualidad, satisfacción. sensualidad, ¿no? Ajá, diversión, libertad, ¿no es cierto? ¿Sí? Placer de disfrutar la lluvia. Ok. Si hacemos una comparación entre esta fotografía y la fotografía del chico que estaba llorando, se van a dar cuenta que casi los mismos elementos en que se compone la fotografía tienen ambos. Sin embargo, ambas transmiten distintas emociones, distintas sensaciones. La historia cambia. Aquí hay lluvia, en el otro lado hay lluvia. Aquí el personaje está acongojado, llorando, triste, ¿cierto? En el otro lado, la dama está desnuda, semidesnuda en este caso, ¿no es cierto? Con un rostro más de disfrute, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero se ha utilizado casi los mismos elementos, ¿de acuerdo? En cuanto a la composición, la lluvia, el agua, la sombra, la luz, en la composición, ¿ok? Es por la postura, se podría decir, ¿no? Claro, el color también incluso, ¿no? Y el color. Claro. Incluso ponerle en blanco y negro o negro en la fotografía no simplemente, no siempre pues el mensaje va a ser de tristeza, de dolor, de congoja, ¿no? Va a depender, ¿no es cierto?, de cómo voy a transmitir yo el mensaje a través de los elementos que voy a utilizar, la sombra, la luz, el personaje, la lluvia, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Ahora. Y la actitud también del personaje en este caso. Es lo que cambia el sentido de la foto. Por supuesto. Es como, como de la niña, ¿no, profesor? Porque yo más bien puedo ver ahí una niña que le están tomando una foto que ella no desea y es por eso que alza su mirada, algo que le están intimidando a su... Ok, sí, así es. Ok, mis estimadas damas, miren, se van dando cuenta, hemos visto algunas fotografías, ¿no?, que cada una van transmitiendo diversas sensaciones o emociones, ¿no es cierto?, y van contando distintas historias cada una de ellas, ¿de acuerdo? Y los personajes, si bien es cierto, yo he ocupado acá de retrato y algunos animales, no he puesto objetos, aunque los objetos también se transmiten emociones o sensaciones con objetos, ¿no es cierto? Cualquier protagonista en tu fotografía, ya sea animales, cosas, plantas, colores, ¿de acuerdo? Etcétera, etcétera. El objetivo es de intentar transmitir un mensaje a través de nuestras fotografías, ¿de acuerdo? Luces, sombras, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, amigos, les he acabado de hacer un ejercicio visual para poder evidenciar que toda fotografía, independientemente de la técnica o el estilo o la forma, ¿de acuerdo?, tiene que contar una historia, tiene que transmitir un mensaje, tiene que despertar en el espectador e incluso, por supuesto, en el realizador, en el artista, emociones, sensaciones, sentimientos, ¿no?, recuerdos, etcétera, etcétera, etcétera. Es ahí donde la fotografía cobra trascendencia
y resulta ser pleno una fotografía, ¿de acuerdo? Que estamos retratando, ¿ok? Entonces ese es el objetivo de la fotografía, amigos. Yo trato de no utilizar mucho Photoshop, trato de hacer mis fotografías lo más naturales posibles, trato de capturar la esencia pura del ser humano, ¿de acuerdo? En mis fotografías, ¿de acuerdo? Eso vamos a intentar hacerlo, ¿ok? Hay otras fotografías creativas, por supuesto, ¿no? Que transmiten alegría, diversión, etcétera, etcétera. Sí, los hay, por supuesto que los hay, ¿ok? Entonces vamos a ir trabajando poco a poco con ese tipo de fotografías, ¿ok? Damas, ¿hasta aquí algún comentario? ¿Hasta aquí? ¿Me he dejado entender? Excelentísimo, profesor. Interesante. Sí, profesor, excelente. Ahora Muy cuando bueno, sepan profesora. la cámara, el equipo, Ok. sus funciones. Muy bueno. Nos pondremos a Excelente. investigar nuestros celulares, profesor, ahora. Sí, la próxima clase vamos a dedicar observando, viendo qué cosas tiene en tu celular y a partir de ello vamos a empezar a hacer nuestra fotografía. Recuerden, damas, no es importante el equipo. Lo importante es qué quieres transmitir, qué quieres contar a través de tu fotografía. Seguramente más de una acá es maestra de niños de repente, ¿no es cierto? Profe, ¿cómo hago una fotografía, ¿no es cierto?, en la que yo quiero transmitir un valor bíblico a mis niños, ¿no? Hay un tema que vamos a desarrollar, el tema de valor, por ejemplo. ¿Cómo hago? ¿Cierto? ¿Cómo hago? Quiero despertar al niño con mi fotografía, ¿no es cierto? Yo qué sé, en determinado contexto, ¿no es cierto? Entonces, ahí vamos a tener que trabajar algunos elementos visuales en la fotografía, ¿ok? ¿A qué hora terminan esta clase? Se me fue la hora, creo que ahora son 8:59. 9:15 acá. 9:15, ok, tenemos 9:15, ok, tenemos un par de minutos más. Voy a compartirles algo, está también en el Canvas, ¿de acuerdo? Algunos consejos prácticos para empezar a hacer nuestras fotografías utilizando nuestro celular, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Dónde está? Acá lo tenía preparado. Vamos a chequear un ratito. ¿Qué cositas debemos de entender, conocer al momento ya de hacer nuestras fotografías con nuestros celulares? ¿Ok? Atención acá, ¿ya? Ojo, damas, con un par de clases, un par de meses online, no nos va a volver fotógrafos profesionales, pues, ¿no? Esto se necesita práctica, ¿ya? Paciencia y mucha práctica, ¿ya? No es que ya de la noche a la mañana ya vamos a ser, pues, cracks haciendo fotografía, ¿no? Entonces se necesita paciencia, ¿ya? Eso no sucede de la noche a la mañana. Profesor, ¿Ok? ese poquito que vamos a aprender nos va a servir mucho. Por supuesto, sí, sí, sí. Lo vamos a valorizar bastante, profesor. Muchas gracias, muchas gracias. Ok, o sea, yo sigo insistiendo en esto, me hubiera gustado que sea presencial con ustedes, ¿no? Que me parece muy interesante poder trabajar con mamás, damas, ¿no? En cuanto a las fotografías. Pero bueno, vamos a ver acá. Algunos consejos prácticos, ¿ya? Para empezar a hacer fotografía. Con tu celular. Son muy sencillos, pero muy importantísimos, ¿de acuerdo? Ten en cuenta que llevas contigo una cámara de fotos, no solamente un celular, una cámara de fotos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Pues muchas veces tenemos prejuicios. Ah, tengo un celular, no voy a poder hacer fotos bonitas. No, no me va a salir. Necesito una cámara profesional. Mentira, ¿no? Entonces ahí. Ten en cuenta que lo que llevas en mano es una cámara de fotos en realidad, ¿ok? Consejito práctico, damas, ya limpie el lente de tu teléfono, limpie el lente, porque nosotros, como lo tenemos tanto, lo ensuciamos, ya lo ensuciamos, el lente de nuestra cámara, porque lo metemos al bolsillo, a la cartera, en donde sea, a veces comemos, ¿no? Se mancha el lente de nuestra cámara. Cuando hacemos fotos sale borrosa, hay un dedo ahí en la cámara, sale sucia, ¿no es cierto? Entonces en la fotografía hay que cuidar la estética, ¿de acuerdo? Entonces con un pañito, con tu camisa, con tu blusa, con algo, limpia el lente de tu cámara antes de hacer la fotografía, ¿de acuerdo? Profe, está desenfocada mi foto, no sé qué pasa, ¿no? Todo está bien enfocado, pero ¿qué pasa cuando el lente atrás está sucio? O sea, tu dedo lo has puesto ahí y se ve sucio. Entonces hay que limpiar el lente de esta cámara, ¿ya? Con un pañito, con algo, ¿ok? Primer consejito, ¿ya?
Segundo consejito, sujeta con tus dos manos. A veces no tenemos un accesorio como esto o un trípode para estabilizar nuestra cámara, ¿de acuerdo? Sujeta con las dos manos, ¿de acuerdo? Sujeta bien con las dos manos la cámara, ya sea vertical o horizontal, para poder hacer nuestras fotografías, ¿ok? ¿Sí? Segundo, ¿ya? Enfoca bien antes de disparar. Esto sí es importantísimo, damas, ¿de acuerdo? El hecho de que utilizamos el modo automático de nuestro celular, empezamos a agarrar una foto. Acá, hey, disparamos, ¿no es cierto? Y de repente, en donde queremos que esté enfocado, está desenfocado y el fondo está enfocado. Digamos, yo quiero hacer un retrato de mí acá explicando y alguien me quiere hacer una foto acá, ¿no? Hace la foto sin tener en cuenta esto de acá, ¿no es cierto? Enfoca acá la pared y yo salgo desenfocado, ¿no? O está enfocado el pantalón y el rostro está desenfocado. Está enfocado la cabeza, pero sus ojos, donde hay un detalle muy bonito, está desenfocado. Entonces, precisa bien antes de disparar el foco, ¿de acuerdo? ¿Dónde quiero enfocar? ¿Dónde quiero que el espectador, ¿no es cierto?, centre su atención en ese punto? Ahí tengo que precisar el foco para que mi fotografía, ¿cierto?, se vea por lo menos más interesante, ¿de acuerdo? Entonces, precisar bien el foco, ¿sí? Precise bien el foco. Consejito más, ¿ok? Utilizar la luz natural o artificial. Ok, esto significa, damas, ¿de acuerdo? Cuando querramos hacer fotografía, aprovechemos cualquier fuente de luz, ya sea dentro de casa o fuera, ¿de acuerdo? ¿Sí? Queremos hacer una fotografía de paisaje, aprovecha toda la luz que hay, ¿de acuerdo? Colócate en un lugar donde hay bastante luz y puede iluminar el escenario que quieras fotografiar, ¿de acuerdo? ¿Sí? Trata de no ponerte a contraluz, aunque esa técnica la podemos rescatar de otra forma, ya vamos a hablar de ello, pero trata de que tu escenario esté lo más iluminado posible, para que al utilizar los modos manuales, ajustes manuales en la cámara, podemos reducir el ruido, bajar los brillos, bajar las sombras y tener una fotografía de paisaje un poquito más bonita, más iluminada, ¿de acuerdo? ¿Sí? Si voy a hacer fotografías en casa, ¿de acuerdo? Donde a veces la casa está casi oscuro porque no entra mucha luz, ¿de acuerdo? Tratar de colocarse al lado de la ventana, ¿de acuerdo? Para que la luz, esa luz suave, tenue, ¿cierto? Ingrese al rostro de mi personaje y pueda hacer un retrato, ¿de acuerdo? Ubicarse al lado de la ventana para utilizar esa luz, ¿ok? ¿Qué más? Aprovecha las altas o bajas luces. Esto de acá se refiere cuando, por ejemplo, digamos, debajo de un árbol, ¿ya?, o en casa incluso, ¿de acuerdo? La luz ingresa por la ventana o por la cocina, por el techo, por donde sea, y crea ciertas sombras duras, ¿de acuerdo? En la superficie, en la pared, en donde sea. Esas sombras duras y esas luces, ¿de acuerdo?, nos puede ayudar a componer de manera creativa nuestras fotografías, ¿de acuerdo? ¿Sí? La podemos utilizar. Esto sí es un poquito compleja, no lo vamos a utilizar, pero a medida que vayamos trabajando algunas técnicas, sí, ustedes se van a dar cuenta que es muy interesante, ¿ya? Esa es composición, aquí, ¿ya? Utilice el lente principal de tu cámara. ¿Cuántos lentes tiene tu cámara de tu teléfono? Por ejemplo, este Samsung A10, A32, por ejemplo, tiene 3 cámaras, ¿ok? ¿Cómo sé cuál es la cámara principal? ¿De acuerdo? ¿Cómo lo sé? ¿Cuántas cámaras tiene tu iPhone? ¿Cómo sé cuál es la cámara principal? Entonces, detallito ahí, ¿de acuerdo? Normalmente cuando yo utilizo la cámara, o vamos a utilizar la cámara, siempre se activa el lente principal, la frontal, ¿de acuerdo? ¿Sí? Utilizar esas lentes, ¿de acuerdo? Utilizar esas lentes para poder hacer nuestras fotografías. Okay. Consejito más, ¿de acuerdo? Activa la cuadrícula de tu móvil. Vamos ahorita, prendamos nuestros celulares, ¿de acuerdo? Prendamos nuestro celular, voy a dejar de compartir, les voy a mostrar acá. Yo sé que la gran mayoría en tu celular hay unas líneas divisorias en la pantalla de tu celular, ¿no es cierto? Mire, cuando enciendo la cámara, hay unas líneas divisorias ahí, ¿de acuerdo? ¿Sí? 3 arriba, 3 en medio, 3 abajo, ¿de acuerdo? ¿Dónde lo puedo activar, profe? Si ya lo tienes activado, genial. Si no lo tienes, actívelo y le voy a explicar por qué.
¿de acuerdo? Algunos vienen con cuadrícula, ¿de acuerdo? O viene regla de 3, o viene con el nombre 3×3, ¿de acuerdo? Hay que activarlas. ¿Para qué me sirve esto? ¿De acuerdo? Miren cómo funciona. Voy a dejar de compartir otra vez, ¿sí? Miren cómo funciona, ¿ya? La regla, esta cuadrícula se llama regla de tercios. Es una regla básica de composición. Regla de tercios. ¿Ok? ¿Sí? Miren cómo funciona. Veamos, miren. Te ayudará a componer con facilidad. ¿Ok? ¿Cómo? ¿Ya? La regla de los tercios funciona de esta manera. Nos dice lo siguiente, ¿ok? Ubica, ¿ya? Ubica en uno de estos puntos de intersección, ¿sí? En uno de estos puntos de intersección, donde están los circulitos rojos, ¿de acuerdo? En uno de estos puntos de intersección, a tu protagonista principal. Ya, puede ser una persona, un animal, un objeto, una cosa, un edificio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Eso te va a ayudar a componer de manera fácil, ¿de acuerdo? ¿Cómo? Por ejemplo, profe, yo quiero hacer una fotografía de paisaje con mi celular, ¿ok? Voy a aplicar la regla de tercios activando la cuadrícula, ¿de acuerdo? La regla me dice, ubica en uno de esos puntos de intersección, ¿de acuerdo? A tu protagonista principal. ¿Quién es mi protagonista principal? Es el cielo, es el cerro, el mar, el río por allá, o es la capilla, ¿no es cierto?, de esta composición. ¿De acuerdo? Entonces, en este punto de intersección, justo en ello, voy a hacer calzar, ¿de acuerdo?, la capilla de este conjunto de casas y de la iglesia que está ahí. Y visualmente vamos a tener una fotografía de paisaje equilibrada, ¿no es cierto?, visualmente atractiva, ¿de acuerdo?, estética y finalmente simétrica. La fotografía se va a ver hermosa, bonita, ¿de acuerdo? Pero ¿qué tal si yo a esta capilla, ¿no es cierto?, lo pongo en el centro? No está mal, a no ser que haya otros elementos acá a su costado, ¿no es cierto?, que equilibren, ¿de acuerdo?, que equilibren, ¿no?, el punto fuerte donde está concentrándose la vista del espectador, ¿de acuerdo? En este caso no lo hay, entonces en este punto de intersección voy a colocar a mi personaje, personaje principal, en este caso mi protagonista. En este caso, ¿cierto?, la capilla es la protagonista de todo ese enorme atardecer, ¿no es cierto?, de la composición, ¿sí? Puedo utilizar cualquiera de estos puntos de intersección. De repente, digamos que por acá están volando algunas aves, ¿no es cierto? ¿Sí? Voy a tratar de coincidir, ¿no es cierto?, que una de las aves esté justo por esta parte, ¿no es cierto?, para que la fotografía se vea estética, simétrica, equilibrada, ¿no es cierto?, en su composición. Por eso se utiliza la regla de los tercios, ¿ok? ¿Sí? ¿Me dejo explicar? ¿Ok? Profesor, una consulta. Sí. No estoy comprendiendo bien si uno quiere enfocar especialmente la capilla, como dijo usted. Bueno, en mi pensar estaba que debería ubicarla en medio, ¿no? En medio de No siempre. los cuadritos. Ajá. No siempre. ¿Cómo me guío yo? ¿Dónde debería ser la ubicación? Según me dice que la cuadrícula me ayudaría, pero ¿cómo yo puedo enfocar y van a salir los cuadritos, pero no sé en dónde debería ubicarla? Ya, ok. Voy a compartir nuevamente lo que estaba comentándoles. ¿Sí? Vamos acá. ¿Ya? Luego voy a hacer con un retrato. Ya lo voy a mostrar otros ejemplos. ¿Ya? Acá, por ejemplo, vamos a ver acá. Este es un paisaje. ¿Ok? Este es un paisaje. En tu teléfono móvil ya está activado la cuadrícula. Ya tienes en tu pantalla esas líneas divisorias, esas 6 partes iguales. ¿Sí? Ya los tienes activadas. No la tengo, la estaba buscando y no sé dónde exactamente encontrarla. Podemos encontrar en ajustes, en tu celular, arriba debe haber un 3 puntitos o ese engranaje, dale clic ahí,
pínchalo ahí y busca ahí la opción. Debe decir 3x3, regla de tercios o cuadrícula. Con su nombre viene. No sé cómo. Líneas de También guía, aparece dicen. como Líneas líneas guía. guía. Ya, líneas Sí. guía también. A ver, presiona, actívelo eso. Líneas guía. Profesor, 108 MP también. Ujú. Dentro del mismo celular, Dentro de mi dentro de la celular. misma opción no, perdón, dentro de la misma opción de cámara. Exactamente, así es. Así es. ¿Y dónde lo busco? Me dice, yo veo una como chispitas, otro donde dice off, otro como parece como un rayo, que me supongo que es el flash, Ujú. y abajo aparece uno como especie de remolino amarillito, pero no sé dónde encontrar la cuadrícula. Ya. A ver, no sé si de repente Abajo dice retrato, imagen, video, Ujú. más, la palabra más, Ujú. y en más solo aparece pro, panorámica y cámara lenta. Ya. Ujú. A ver, no sé si de Configuración repente puedes compartir la pantalla de tu celular para poder observarla. Profesor, disculpe, ¿también funciona el 108 MP? Porque allí he aplastado, bueno, he dado clic ahí y me sale pues cuadrícula. Ahí recién me sale la cuadrícula. Ya, 108 sí, MP. claro, Ese es, no válido. si está configurado así, pínchalo ahí. La Ok. cuestión es que aparezca la cuadrícula en la Ajá. pantalla. Tanto horizontal como vertical, ¿cierto? Claro, Ya. horizontal o vertical, sí. Ok, profesor. La dama que me consultaba, Aquí, si voy puede, a sacar mi foco, ajá. voy ¿Hay a algo? sacar mis focos, desenfocar para que puedan verlo, no se puede ver. ¿No? Ahí- Creo que no sé cómo hacerlo para que el zoom no se vea mi fondo. Seleccionar fondo virtual, seleccionar. A ahí, ver. para que compartas. None, creo que aplasto para que no se vea, ¿no? Ahí está. Ujú. Ya, Mm, En ajustes tiene que entrar para que pueda claro, aparecer. ya, Izquierda, Sandrita. sí, Sandra, ahí te tu Sí, cámara, entras en ajustes o en ese engranaje o en ese puntitos, entre ahí para ver qué opciones tiene. salgo de la cámara entonces. No, sabes, No, el del lado celular izquierdo, Sandrita. tiene, igual que el mío, ahí tiene una florcita al costado del rayo, hay como una florcita, eso es ajustes y ahí lo vas a encontrar, amiga. Ya, a ver, hay algunos que vienen con otro nombre, ¿no? Ya, a ver, Una florcita amarilla. a ver, pínchalo ahí, a ver qué opciones nos da. Y ahí te va a salir guardar selfies, estabilización, HDR, líneas de guía, actívalo y ya está. Ajá, ok. Ahí no, Sandrita, arriba. Arriba, arriba, a la izquierda. Arriba, hermana, ahí. Ahí no, Izquierda. a tu izquierda, la primera opción, ahí. A ver, ¿ahí qué opciones Ay, salen? ay, ay, aquí, Ujú. aquí, Sí, ahí dice líneas aquí. guía, cuadrícula, 3x3, regla de tercios. Con esas palabras, algunos vienen. En algunos Líneas celulares. guía, dice. Ok, Líneas líneas guía. guía. Me dijo, Líneas guía, ok. ya, Ujú, ya está. ujú. Eso es todo, ¿no? Eso es todo. En tu pantalla va a aparecer Ya, eso. ¿Ya? Ok, muy ya, bien. Ahora, gracias, profesor. ok, excelente. Entonces, Sí, esas ahora sale. guía, Ahora ajá, sí sale. esas líneas guía nos va a ayudar a componer, ¿de acuerdo? De manera estética, simétrica, nuestras fotografías, ya sea paisaje, de retrato, ¿de acuerdo? Etcétera, etcétera. ¿Sí? A ver, ¿dónde estoy por acá yo? Aquí está. Ok. Aquí está. ¿Ok? Entonces, esta regla nos indica que en uno de esos puntos de intersección debemos de colocar a nuestro protagonista, ¿de acuerdo? En este caso, ¿de acuerdo? Un paisaje. Y el protagonista en este paisaje es la capilla o el grupo de casas y la capilla que resalta en esta composición, ¿no es cierto? En nuestro paisaje. ¿Ok? ¿Sí? La otra opción, pero eso lo vamos a ir trabajando a medida que vayamos conociendo nuestro teléfono móvil, utilizar el modo Pro o modo manual para poder mover, ¿de acuerdo? Los ajustes
del ingreso de luz al sensor de nuestro celular, la ISO, la sensibilidad de la velocidad de obturación y el diafragma, ¿de acuerdo? No lo voy a tocar mucho eso, lo vamos a ver la próxima semana, ¿de acuerdo? Para saber de qué se trata, ¿ya? Pero lo básico es esto, yo utiliza el modo manual, modo pro, para poder controlar el foco o el desenfoque de tu cámara, ¿de acuerdo? Sí, eso lo vamos a ver después. Ok, vamos otro, ¿ya? Utilizar las velocidades largas o lentas nos va a permitir hacer fotografías muy interesantes. Por ejemplo, congelar objetos en movimiento, ¿cierto? Ahí vemos un ejemplo de celular, ¿no es cierto? Y podemos tener un retrato, una fotografía muy interesante, casi ¿no? En esta composición, por ejemplo, ¿no? Como vemos el agua que salpica, se queda suspendida en el aire mientras soltamos un limón, una copa, ¿de acuerdo? ¿Se puede hacer con un celular? Sí, pero hay que darle velocidad de obturación lo más rápida posible para poder congelar los objetos en movimiento, ¿no? Una opción. Otro, utilizar la velocidad de obturaciones lentas, ¿de acuerdo? Para poder jugar con la luz, pintar con luz, por ejemplo. Miren, por ejemplo, miren acá. A esto me refiero cuando hablo de pintar con luz, ¿de acuerdo? He estado trabajando con algunos alumnos en vacaciones, ¿ya? Y podemos hacer fotografías muy interesantes, miren eso de acá, ¿sí? Jugando con las luces. Cámara en un trípode, de obturación muy lenta y empezamos a pintar, a mover una luz así y va a generar ciertos destellos muy interesantes en la composición. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se puede hacer con un celular? Sí. ¿Tiene sus ajustes? Si es que lo tiene, lo podemos hacer. Otro, por ejemplo, vamos a ver por acá. Creo que tengo por acá. Acá está. ¿No? A ver, no sé si se puede ver, miren. Cómo podemos hacer letras, grafitear, ¿no es cierto? Con la luz, ¿de acuerdo? Con velocidad de obturación lentas, por ejemplo. ¿No? Es muy interesante. Entonces, para poder hacer fotografías muy creativas, ¿no? De repente, con nuestros niños, ¿no? Vamos a hacer algunas fotografías muy interesantes como esta, ¿no? Pintar con luz, grafitear con luz, ¿no? Eso indica que podemos hacer fotografías, ¿de acuerdo? Con velocidad de obturación muy, muy lentas, ¿de acuerdo? Ok, vamos a otras cositas más, ¿ya? Explora los planos y los ángulos, de acuerdo a la perspectiva en tu composición. No todas las fotografías van a funcionar agarrando de manera frontal, ¿de acuerdo, damas? ¿Ya? Experimentemos con otras perspectivas, es decir, otros ángulos, desde arriba hacia abajo, desde abajo hacia arriba, ¿de acuerdo? Laterales, ¿de acuerdo? Etcétera, etcétera. Vamos a experimentar una infinidad, varios ángulos, ¿de acuerdo? En cuanto a la composición, ¿sí? No solo frontal va a funcionar, ¿de acuerdo? No solo frontal, ¿ok? Por ejemplo, una fotografía, como el que estamos viendo acá, ¿no? En ángulo cenital, se va a ver más interesante, más atractiva, que hacer una fotografía frontal, que solamente vamos a ver una parte de los pétalos, ¿de acuerdo? Una parte del girasol de arriba, ¿no? No se va a ver de repente tan atractiva como el que hagamos, ¿no es cierto?, de un ángulo cenital, de arriba hacia abajo, donde vamos a poner todo el esplendor, ¿no es cierto?, la textura y la forma de esa flor, ¿no? Entonces, experimentar con la perspectiva o los ángulos antes de fotografiar, ¿sí? ¿Y qué más? Una recomendación, mi estimado damas, ¿sí? No utilizar filtros de Instagram o de otros aplicativos que tienen, ¿de acuerdo? Tratar de trabajar de la manera más natural. Hay algunas aplicaciones que yo les voy a compartir luego que podemos editar nuestras fotografías sin meter algunos filtros que muchas veces, más allá de mejorar, de hacerlo más atractivo en esta fotografía, las arruina, las baja la calidad, les desenfoca, ¿no? Le llena de ruido digital, el color se pierde, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, yo recomiendo que no utilicemos muchos filtros, ¿sí? Y último consejito, damas, ¿de acuerdo? No haga zoom digital al momento de hacer fotografía. Es decir, cuando quiero hacer fotografía, cuando a veces el objeto, el protagonista está muy lejos, ¿qué hago? Hago zoom, ¿no es cierto? Con la pantallita, le atraigo.
lo que va a pasar es que ese retrato, ese objeto, ese protagonista va a estar rastreado, desenfocado, pixeleado, ¿de acuerdo? Lo recomendable es que te acerques al protagonista, ya sea objetos, animales, cosas, plantas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Acércate, ¿de acuerdo? Cuanto más cerca, vas a poder tener una fotografía más nítida, de más alta calidad, el foco va a estar más preciso en esa composición. ¿Ok? Entonces, esas recomendaciones quería platicarles, ¿de acuerdo? Este PPT también está en el Canvas para que ustedes lo observen, ¿de acuerdo? Para poder tener en cuenta cómo hacer fotografías utilizando nuestros teléfonos móviles. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Me he dejado entender hasta aquí, estimada damas? ¿Sí? Sí, muy bien. Sí, profesor. ¿Sí? Profesor, pero tenemos que explorar más nuestros celulares. Sí, desde luego, sí, habría que explorar. Pero eso con paciencia, ¿ya? Con paciencia vamos a ir viendo, ¿de acuerdo? Vamos a ir viendo. Durante la semana, pues usted revise, ¿de acuerdo? Usted revise su celular. ¿Ok? En el Canvas hay una ficha, ¿de acuerdo? En el Canvas hay una ficha que le he puesto que está hasta las 11 de la noche, con 3 preguntitas, ¿de acuerdo? Con 3 preguntitas en cuanto al tema que hemos realizado ahora, ¿ok? Esa es nuestra primera tareita, ¿sí? Lo voy a compartir acá de qué se trata, ¿sí? Son preguntas más subjetivas, ¿sí? Profesor, disculpe una preguntita. ¿A qué hora va a ir la clase ya que tenemos otro curso Uy, también? madre mía, ¿qué hora? Sí. Ay, 9:24, uy, nos hemos Sí, pasado. profesor, Sí, tenemos sí, otro gracias, curso. sí, disculpe, yo me he pasado. Ya solamente comentarles esto rápido, ¿ok? Ahí está, esta es la ficha que está en el Canvas, lo pueden descargar, ¿sí? Y respondemos 3 preguntitas. El tiempo está hasta las 11 de la noche, ¿ya? Ahí está. Esa es la tareita de esta semana, ¿ok? Ya, profesor. Ya, listo. Profesor, profesor, no puedo yo llenar ahorita o hacer mi sílabo. Estoy teniendo problemas y ya he dado mi reporte porque está, ¿cómo se llama? Cerrado lo que es mi Microsoft. Y entonces, ya he pedido ya que me lo aperture porque no está aperturado. Entonces, tengo esa dificultad de llenar ahorita los sílabos, profesor. Ya, no hay problema, maestra, no hay problema, no hay problema. No creo Ya, que profesor, muchas vayamos. gracias. Sí, no hay Sí, problema. es que como no aparece ahí que no he llenado, entonces hoy día mismo voy a solucionar ese asunto. Sí, no hay problema, no. Ya, No, gracias, no hay profesor. problema, no pasa nada. Okay. Damas, muchas gracias. Perdóname, me he pasado la hora. Muchas gracias. Profesor. Sí, profesor. Profesor, ¿cómo? Yo no escucho mucho la clase, ¿cómo puedo hacer, profesor? Puedo hacer escuchando el audio, la grabación, pero ¿cuándo lo sube? Ya, el tema de la grabación de la clase lo voy a conversar con el TI para que lo pueda habilitar. ¿Sí? Y hay tarea, profesor, no escuché. Sí, ahí está en el Canvas, está la tareita ahí. ¿Y Ahí es para rellenar cuándo? el tiempo está hasta las 11 de la noche. Profesor, ¿y qué voy a responder? Bueno, haré lo que pueda, profesor. No hay problema, no hay problema. Ya, profesor, gracias. Ok, estimada damas, muchas gracias. Cuídense, por favor. Bendiciones. Gracias, profesor. Ya. Profesor, no se olvide, por favor, para estar ahí en su lista. Pinche Sí, Silva voy Hierro. voy a conversar con la maestra. Profesor, disculpe, para poder llenar el sílabo pide lo de la captura de pantalla que usted envió, pero yo no lo puedo abrir, esa captura de pantalla sale en blanco. Sale en blanco, pero lo ha descargado. Igual me Sí. salía, amiga, en el grupo enviado, amiga Bea. ¿Sí? Creo Sí, ya, En el grupo de gracias. fotografía, amiga. Ya, gracias. Gracias, Ok. profesor. Bendiciones. Ok, muchas gracias, damas. Muchas gracias. Gracias, Nos vemos. profesor. Nos Bendiciones. vemos. Gracias, Chao, profe. Gracias, Chao. Ok, nos vemos. Muchas gracias. Bye, bye. Gracias, profesor. Muchas gracias. Nos vemos.